Tengo que predicarles una palabra que va a ser predicada durante varios días y usted se preguntará por qué durante varios días. Somos conscientes que el consejo que recibimos, al principio lo recibimos con el oído, después ya empezamos a entenderlo, pero el propósito es que la palabra llegue a habitar en nuestro espíritu. Y somos francos en decir no lo entendemos con la primera vez. Entonces hay que estar en la continuidad de las Escrituras. Fue a principios de este año cuando me sentí movido a proyectar una serie de enseñanzas y profundizarlas con la congregación, y estaba preparando lo que le llamé la escuela de servidores. Y entre los conceptos que íbamos a estar estudiando o aprendiendo en la escuela de servidores, ahí estaba hablar de Dios el Padre, ahí estaba hablar de Cristo, ahí estaba hablar del Espíritu Santo, ahí estaba enseñar acerca de la palabra. Pero cuando fue transcurriendo el tiempo, me di cuenta que Dios estaba guiando las cosas no para crear un seminario más, no para crear un instituto más, no un lugar más de clase, sino ministrar esto a toda la congregación. Y bienaventurados los que están abiertos a recibir la palabra que se les ministra semana tras semana. Quiero decirte que me da mucha alegría ver que tomes la palabra, que la asimiles. Me da mucha alegría cuando los hermanos se acercan y me comentan lo que están entendiendo, que antes no lo comprendían, que ahora esa apertura hace que la revelación del Espíritu de Dios traiga mayor profundidad, mayor entendimiento de las cosas espirituales. Pero también me inspira mucho algo que en estos días lo vivimos. Hermanos en la Convención Nacional de distancias, de lejos, ellos están esperando que nuestros hermanos larguen a internet la grabación que se hizo aquí, que lo que se está tomando con la cámara, el video salga a YouTube o a las redes sociales, porque están tomando de esta palabra. Y una de las pastoras me decía, usted no sabe cómo espero yo el día miércoles cuando aparece la imagen, cuando aparece el contenido de Casa de Dios. Y se están alimentando y me da mucha alegría que la palabra que compartimos, el pan que comemos aquí en casa, alcanza para bendecir a otros a distancia. Entonces, siento una gran responsabilidad. Te digo, ninguno de los mensajes que predico llega aquí sin tener por lo menos duplicado el tiempo de oración. Así que cuando usted me aguanta durante 1 hora y media, sabe que estuve orando 3 horas por ese mensaje. Entonces algunos hermanos me dicen, no ore tanto, pastor. ¿Cómo que no? Y dice, pues si no el mensaje se hace muy largo. De verdad, hay mensajes que los tengo en mi corazón, en mi espíritu, estoy orando por ello y mucho más de 3 horas, 3, 4, 5, 6 horas, día tras día, orando, madurando la palabra, porque sé que la palabra que tengo que traerle a este pueblo, a esta congregación que tiene el espíritu encendido y el corazón abierto, no es una palabra para entretenerlo, es una palabra para formarte en la vida de fe, es una palabra para equiparte. Es una palabra para nutrirte. Y hoy quiero hablarte en continuidad a lo que hemos venido enseñando las semanas anteriores. Quiero hablarte de algunas realidades que necesitamos reconocer y tener pero muy presente. Y va a ser fácil, vamos a usar una manera de estimular a nuestra memoria, porque son cinco realidades que vamos a reconocer, así que podés decidir si con la mano izquierda, con la mano derecha, con cuál vas a ir llevando las 5 que mencionamos. Nos fundamentamos en lo que estábamos viendo las semanas anteriores acerca de 3 realidades, y esas 3 realidades fueron explicadas y predicadas durante varios días, que son estas: la realidad de lo divino, de lo eterno, de lo celestial, ese ámbito de absoluta perfección, de gloria y de santidad, ese vínculo entre el Padre y su Hijo Jesucristo, es un ámbito de perfección. Allí no hay imperfección alguna. Nada perverso ingresa en ese vínculo de los cielos. Entonces estábamos hablando de esa realidad gloriosa. Es a donde va la iglesia del Señor, a encontrarse con ellos. Pero nosotros vivimos en la otra realidad. Vivimos con los pies sobre la tierra. Y no hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta que vivimos en un ámbito de imperfección.
En la gloria está la perfección, en los cielos está la perfección, en la tierra está lo que quedó. Como diríamos, lo que quedó del incendio, lo que quedó después de la tormenta, lo que quedó después de la inundación, lo que quedó después de la catástrofe. Nos cuesta comprender lo que es la presencia santa y perfecta de Dios, porque hemos crecido en un ámbito de imperfección, donde nacimos en un ámbito de imperfección y luchamos por crecer, por cambiar. Así que, y se lo digo siempre a los hermanos cuando estamos haciendo algún trabajo, algo que a veces no nos queremos conformar con algún detalle, no, tiene que quedar perfecto, el milímetro ahí exacto, que la escuadra no vaya a tener ninguna falla. Y bueno, después que insistimos todo, digo, miren, la perfección está en el cielo. Aquí tenemos que finalmente tolerar un poco que algunas cosas no nos van a salir exactas, porque de verdad, tuvimos varias experiencias de construir en el taller algo que quedaba perfecto. Nunca lo voy a olvidar cuando hicimos las divisiones de la oficina de calle Perú. Lo hizo el hermano Pablo Verón. Lo hicimos en el taller, las puertas cerraban perfectas. Era un lujo como había quedado, una hermosura. Con todos los detalles. Cuando trajimos eso para instalarlo, nos volvimos locos. No coincidía, no andaba, no puede ser, pero si esto estaba bien hecho, ¿qué sucedió? Hasta que alguien agarró el nivel y lo puso en el piso. Teníamos un desnivel impresionante. Y pusimos una plomada en la pared, teníamos una falta de plomo tremenda. Y cuando tomamos las medidas, el lugar donde lo estábamos instalando estaba desescuadrado. Teníamos un problema de escuadra, de nivel, de plomo. Estaba defectuoso el lugar donde lo estábamos poniendo. Así que eso que había sido perfecto donde lo fabricamos, cuando lo fuimos a instalar, nos chocamos con toda la imperfección de ese ámbito. ¿Se va entendiendo? Lo que Dios derramó del cielo, su gloria perfecta, la presencia del Espíritu Santo, lo perfecto de su palabra, se tiene que instalar en un ámbito que es imperfecto. En mentes que se olvidan de las cosas. En corazones que por momentos están abiertos, llenos de fervor, y al otro día está en el desinflón. Entonces, no es imperfecto lo que Dios envía. Es imperfecto el terreno donde lo instalamos. Y hay que encontrarle la vuelta. Y a veces hay que meter una cuña, a veces hay que hacer una modificación, hay que hacer algún arreglo para que pueda quedar instalado. Donde fue diseñado en los cielos es perfecto. Lo que Dios diseñó contigo en el cielo es perfecto. El problema es que vivimos sobre la tierra, un ámbito imperfecto, ¿cierto? Entonces estamos hablando de estas tres realidades porque todavía no le mencioné la otra maravillosa. La perfección de los cielos está instalándose en este ámbito imperfecto, con personas imperfectas, padres imperfectos, hijos imperfectos. Pero desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, desde que aceptamos al Señor como Salvador, desde que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, lo perfecto comenzó a ser instalado en el ámbito imperfecto. Y este es el proceso en el que estamos, esta es nuestra realidad. Esta es la realidad maravillosa, que lo que Dios planificó se va instalando dentro tuyo. Las personas con un poco más de memoria recordarán cuántas cosas no entendían de cómo el Señor obraba. Ahora fuiste creciendo y fuiste entendiéndolo. Y actitudes que antes era imposible cambiar, porque decía, yo nací así, soy así, yo heredé así, y defendíamos los errores, defendíamos las imperfecciones. Pero fuimos entendiendo que el Espíritu Santo no opera de esa manera y nos fuimos rindiendo, nos fuimos entregando, fuimos dejando que el Espíritu Santo opere en nosotros y aunque no llegamos a ser perfectos todavía, estamos en esa transformación. Esta es la realidad, estas son las tres realidades de las que veníamos hablando. La realidad perfecta de la divinidad, la realidad imperfecta de la humanidad, pero la realidad gloriosa de ese proceso cuando lo celestial va siendo instalado en este ámbito. Es notorio en la sociedad
cómo cambia cuando el Evangelio es predicado, cuando la gente comienza a orar, cuando las Sagradas Escrituras empiezan a ser reconocidas, el cambio que hay. Escuché muchos testimonios en estos días y un libro que me impactó, un pastor llamado Brian, cómo Dios lo usó para la transformación del condado donde él vive en Estados Unidos. Comenzó por ir a orar por las autoridades y Dios empezó a manifestar su mano poderosa y lo llamó el alcalde y le pidió oración. Y aunque el alcalde estaba en una línea confusa de la sociedad moderna, pero se abrió a recibir la oración, llamó todo su gabinete, sus ayudantes, y dejó que los pastores pongan las manos sobre ellos, y empezó a recibir el consejo de los siervos de Dios, y el cambio en el ámbito social se empezó a hacer notorio. ¿Por qué? Vos dale lugar a lo que hay en el cielo, dale lugar, y se empieza a ocurrir lo que dijo Jesús: sea en la tierra como es en el cielo. Decime si ese no fue el programa del Señor, que nos enseñó a orar. Que en la tierra sea como es en el cielo. Y claro, nos gustaría que la varita mágica, ping, nos toque y ya está, ¿verdad? Pero no, se está desarrollando ese proceso. ¿Cuántos descubrieron que ya están en ese proceso? Cristo siendo formado en nosotros. Esto es lo que decía Pablo: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, le decía a la iglesia a la que le escribía. Cristo siendo formado en nosotros, no lo hace la varita mágica, es todo un proceso, es todo un proceso. Recién una hermana me saludaba y me hacía acordar de un testimonio que lo escuché muy al paso el martes pasado, y voy a buscar más la información porque eso se publicó en televisión, a lo que le llamaron los ángeles del puente. En el puente entre el Chaco, entre Resistencia y la ciudad de Corrientes, ese puente altísimo, tremendo puente, se estaba suicidando gente y las estadísticas de suicidio eran cada vez más notorias, pero hubo hermanos en Cristo, ¿ve? Se hizo presente el cuerpo de Cristo y descendió al punto tal que no hubo más suicidios en ese lugar. Y cuando la televisión hizo el comentario, habló de los ángeles del puente. ¿Quiénes son? Nuestros hermanos. Cuando te dejas guiar por el Señor, Dios te usa. Dios guía tu vida, te involucras en las cosas espirituales y esto es maravilloso. Esa es la evidencia que estás en proceso. Antes no creías, ahora sí crees. Antes decías el abecedario completo cuando abrías la boca de las malas palabras, ¿verdad? Ahora aprendiste a decir gloria a Dios, a refrenar la lengua y a evitar que el corazón se desborde en ira, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Está desarrollándose ese proceso de cambio. Lo celestial está siendo instalado en ti. Lo perfecto de Dios está perfeccionando nuestra imperfección. Entonces, está claro, ¿verdad? Tres realidades que las reconocemos: lo perfecto del cielo, lo imperfecto de la tierra y el proceso que se viene desarrollando. Por eso, qué bueno que puedas alentar a los hermanos cuando están en esos momentos difíciles. Que les recuerdes: no aflojes, estás en ese proceso de cambio maravilloso. Alentalo en sus momentos de angustia, de lucha. Y cuando ves el cambio que Dios ha hecho en la vida de una persona, decirle: qué tremendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en vos. Ayúdalo, eso lo confirma, eso lo afirma en la fe. Le va a dar la confianza para seguir cambiando y le va a dar la confianza para imitar a Jesús y atacar a las tinieblas. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender y podamos afirmarlo. Ha habido situaciones donde hemos tenido que mediar, y yo me acuerdo, hace muchos años, pero tuvimos que retener a un hermano porque alguien lo golpeó, lo provocó y lo golpeó, y el hermano se desató y le dijo: yo te voy a enseñar que no nací en cuna evangélica, porque él venía de una vida de patotas, y lo tuvimos que atajar y decirle: no te ensucies las manos, y lo retuvimos porque iba a ir a volver a los detalles, a las formas de la vieja vida. Iba a ir a mostrarle que él sabía también pelear y defenderse. Y lo tuvimos que defender. Al otro no, lo defendimos a él, que no se ensucie. Y cuando se tranquilizó,
nos agradeció tanto. Dice, porque se me desató el viejo hombre. Es que la vieja naturaleza todavía está ahí y cuesta matarla. Yo no sé cómo es este proceso con el viejo Adán, que es autorresucitable. El sábado que viene, muchos hermanos lo van a dejar debajo de las aguas. Y yo quisiera que le saquen rápido el tapón a la pileta y lo mandemos a... Pero se autorresucita otra vez. Entonces ese proceso de gobernar al viejo hombre, la vieja mujer, gobernar a la vieja naturaleza para que lo perfecto de Dios se haga manifiesto en nosotros, es el proceso en el que estamos. Estamos en ese proceso. Y justamente ese proceso maravilloso del que estamos hablando se desarrolla reconociendo estas 5 realidades de las que quiero hablarte. Jesús dice en San Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, Él hace una explicación allí, una declaración de muchísima importancia. San Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué tan interesados estamos en oír la voz del Señor? Porque la voz del diablo que susurra, la serpiente que susurra, engañadora, siempre está tratando de engañar. Pero Jesús dice, mis ovejas aprendieron algo, ellas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mirá vos, el proceso de instalar eternidad en el corazón de una persona, en el alma de una persona, lo hace esa relación con el Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y mira que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. No son simples palabras. Esto es lo que Jesús estableció. Cuando oímos su voz y lo seguimos, Él nos da vida eterna y nadie te arrebata de las manos del Señor. Pero no queda ahí. Sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús está diciendo que le seguiste y Él te protege, pero añade más todavía, estás protegido ¿por quién? Por Dios el Padre. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Padre? En el ámbito de la perfección. Nosotros estamos en el ámbito de la imperfección, pero Él interviene en ese mundo de imperfección para cuidar a los que son suyos, a los que le creyeron, a los que lo siguen, a los que lo aman. Por eso invitamos a la gente a seguir a Cristo. Por eso invitamos a la gente a seguir, a creer en el Señor. Y el Señor dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos un pasito más. Mira que dice versículo 30. Impresionante. Yo y mi Padre uno somos. La perfección de la divinidad está tratando contigo. En el ámbito donde estás. La perfección de la divinidad está operando en el ámbito de la imperfección. Ha habido personas que han estado en el mundo de perversión donde estaban acostumbrados a estar, en un grupo de fe, en una casa de familia, en una campaña, un día levantaron la mano y aceptaron al Señor y se olvidaron. Pero el Señor tomó en serio el día que ellos lo aceptaron como Salvador. Y ellos siguieron en su ámbito de perversión, pero la voz del Señor les habló ahí y les dijo, este no es tu lugar. Y algunos tuvieron la valentía de salir, darse cuenta que el Señor no los había abandonado, por más que ellos se habían olvidado del Señor. El Señor no los había abandonado. Y Jesús está instalando este concepto. Él no te abandona, no te olvida. Y entonces entre las realidades, ese cambio que se inició en nosotros, lo tenemos que comprender y tener claro estas 5 realidades. La primera realidad, la primera, es la perfección de Dios el Padre. Tu Padre es perfecto.
Por eso he insistido tanto en el concepto, la relación padre-hijo e hijo y padre. Porque ¿quién de nosotros no es que automáticamente se figura a Dios desde lo que fue nuestros padres? Y aunque nuestros padres nos amaron, nos cuidaron, nos protegieron, nos alimentaron, pero ¿quién de nosotros tuvo un padre perfecto? Ellos crecieron con padres imperfectos y bueno, y por más que fuesen perfectos en el ámbito de la tierra, nunca pudieron igualar la perfección del cielo. Ahora, cuando aceptaste a Jesús como Salvador, cuando recibiste al Señor, de ahí en más tenés un Padre perfecto. Y esta es la primera realidad que tenemos que reconocer, muy pero muy clara. Dios el Padre es perfecto. Y para comprender esto voy a decirte que Dios no tiene nada que aprender. Los padres en la tierra estamos aprendiendo todos los días. Es más, a veces dependemos de los hijos. Vení que me salió un cartelito acá en el teléfono, no sé de qué se trata. Por favor, configurame la computadora. Entonces los hijos te enseñan. Pero quiero decirte que a Dios nadie le va a enseñar. Él no necesita aprender nada. En la perfección de Dios el Padre, y por favor quisiera que instales esto, tu Padre Celestial, Dios el Padre, no tiene nada que aprender. O todavía estás entre los que les quiere enseñar a Dios. Hay gente que quiere enseñarle a Dios. Ese Dios Padre perfecto sabe todo de ti. Le confieses o no le confieses, sabe a todo, absolutamente todo. Pero ¿qué diferencia hay entre confesarle al Señor nuestros pecados? Es haber tomado la decisión definitivamente de decir, estoy confiando en tu ayuda, porque solo no puedo. Ahora, ¿que Dios lo sabía? Sí, lo sabía, pero nunca va a atropellar tu facultad de decidir. Ahora, cuando estás confesando tus pecados al Señor, es porque el Espíritu Santo te iluminó y es porque te diste cuenta que tu socorro está en la perfección divina. Entonces, de la misma manera, Dios sabe que lo amás. Él ve tu corazón. Pero qué lindo es cuando se lo confesás. Te amo, es todo lo que puedo decir, yo te amaré, Señor. Y a través de un coro o estás leyendo la palabra y te apasiona, eso el Señor lo sabe, pero todavía le gusta escucharte que lo digas. ¿Cuántos han experimentado eso, que en esos momentos de gloria se animaron a decirle al Señor, Dios, te amo? Y se sintieron que su experiencia adentro se hizo más amplia, más grande, más profunda, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces, ¿cómo tratar con un Dios que es perfecto? Porque no reclama de nosotros perfección, sino que viene en nuestra ayuda, porque nunca, Dios el Padre nunca te resigna y nunca va a dejar de amarte. No te resigna y nunca va a dejar de amarte. ¿No te llena de confianza esto? Nunca te resigna. Va a tener paciencia contigo, te va a hablar de una y de otra manera, Te va a hablar de tantas maneras, porque Él quiere que sepas cuánto te ama. Nunca te dejó de amar, nunca. Ahora, por favor, abrí los oídos alguna vez, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Qué interesado estoy en oír la voz del Señor. Entonces, tengo que reconocer que ese Padre es perfecto, que no tiene nada que aprender, que sabe todo de mí, que nunca me resigna, que nunca deja de amarme. ¿Y cuántas cosas más podríamos decir acerca de la perfección del Padre? Pero el tiempo me es corto, así que quiero ir a la segunda realidad que tengo que reconocer, que es nuestra imperfección. Es de lo que estábamos hablando recién. Y nosotros tenemos todo que aprender. Todo.
Claro, nunca estuvimos en el cielo, entonces tenemos que aprender cómo es el cielo. Crecimos en medio de la imperfección, por eso nos cuesta comprender la perfección de Dios. Tenemos todo que aprender y muchísimo que cambiar. Muchísimo que cambiar. Muchísimo que cambiar. Es interesante cuando escuchás a personas que no estuvieron en una vida de delitos, que no estuvieron en una vida de violencia, que no estuvieron en una vida de inmoralidad, que no se involucraron en las estafas, personas que moralmente cualquiera hubiera dicho es una persona perfecta, pero cuando se encontró con el Señor y experimentó a Cristo, se dio cuenta que tenía mucho que cambiar todavía. Porque lo perfecto de la tierra todavía es muy deficiente en comparación con la perfección divina. Y este es el proceso que se está desarrollando en nosotros. De esto hablaba recién, ¿verdad? Reconocer que estamos en un proceso glorioso. Reconocer nuestra imperfección y ver que el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas. Y allí vamos a la tercera realidad que reconocer. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y Él conoce absolutamente todo del Padre. El Espíritu Santo conoce todo de Jesús y conoce todo de ti. Conoce todas las instancias, desde antes que fueses engendrado en el vientre de tu madre. Y todas las que ni te contaron, ni nadie se acuerda, pero Él las conoce todas. Te habrás dado cuenta que hay factores emocionales inexplicables en nosotros, que no tienen que ver con la realidad del día de hoy, tienen que ver con emociones o sentimientos que están muy grabados adentro nuestro, de los que nunca nadie nos explicó, Esto sucede muchísimo en personas que estuvieron amenazadas por el aborto y que por una razón u otra no fueron abortados, y todos piensan en la ignorancia de los mayores que el niño no se enteró, pero yo voy a decirte que en el vientre de su madre el niño se entera de todo. Y está clarísimo en las Escrituras, clarísimo. Cuando María va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, recién estaba embarazada María, recién se había notado su embarazo. Y Elizabeth ya estaba de 7 meses, pero Juan el Bautista salta en la panza de la madre y hace una fiesta. ¿Se entera o no se entera el pibe ahí adentro? Claro, está enterado de todo. Entonces, ha habido personas que pasaron bajo esa sombra de muerte. Nunca nadie se los explicó, pero tienen vacíos de inseguridad. Y eso el Señor lo sabe para sanarte. Por esto el entregarse al Espíritu Santo trae una sanidad profunda. Tal vez nunca aparezca una persona mayor que te cuente qué fue las instancias que viviste en tu infancia, en tu niñez, o crisis que pasó tu mamá cuando estabas todavía dentro del vientre. Tal vez nunca te lo contaron, nunca te enteraste, pero esas sensaciones, esas impresiones, esas inseguridades, el Espíritu Santo las conoce y ¿sabes qué hace? Comienza a sanarte. Él comienza a sanar tu corazón, tu alma, tu memoria. Por eso que todas las profesiones que se desarrollan en la tierra hechas con la mejor intención de poder ayudar a las personas llegan a puntos límites donde no conocen más allá de lo que logran que vos les cuentes. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo, absolutamente todo, y Él sabe llegar a las fibras más profundas de tu ser para sanarla. Y ese es el Espíritu de Dios, el que te va a guiar a toda verdad. Él nos revela la identidad que tenemos en Cristo. Y aunque nos cueste creerla, porque estamos conscientes de nuestra imperfección y nunca falta quien venga a meter el dedo en la llaga para hacernos ver que somos imperfectos. Y nos cuesta comprender cuando el Espíritu Santo destaca tu identidad. Es decir, podemos tener en la pantalla Romanos 8:16, que no es un refrán, esa es una verdad espiritual. Mirá, y el Espíritu mismo le da testimonio. Hay un diálogo interior muy adentro tuyo, que tu intelecto no entiende. ¿Por qué? Porque te estás debatiendo en 1000 preocupaciones y angustias y sensaciones, pero el Espíritu Santo le está diciendo a tu espíritu que sos hijo, que sos hijo. Bienaventurado el que que aprendió a oír la voz del Espíritu Santo.
y supera lo que le sucede en su psiquis, en sus emociones, en su mente o en las palabras del acusador. Porque el diablo es el acusador de los hermanos y a veces agarra a alguien de la tierra, alguien que está de turno, cercano o no. Va a usar a algún ser humano que esté de turno para usarlo y dañarte. Pero el Espíritu Santo, ¿cuántos podrían decirlo, en medio de la angustia, en medio del avasallamiento, en medio del ataque, en medio de la censura, hubo una voz ahí adentro que me recordó que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuánto valor tiene esto? ¿Cuánta importancia tiene esto? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces tengo que reconocer a la persona del Espíritu Santo que me revela la identidad que tengo en Cristo y que me perfecciona en el modelo perfecto de Cristo. Porque el Espíritu Santo lo que hace es va moldeando en la vida del creyente, va formando a Cristo en ti. Esto es obra del Espíritu Santo. Por esto, qué importante es que podamos tomar en cuenta estas realidades, reconocerlas. Bueno, dijimos primero la perfección del Padre. Segundo lugar, la imperfección nuestra. En tercer lugar, la presencia del Espíritu Santo, que lo sabe todo y nunca viene para condenarte, sí para redarguirte. Porque lo que está mal, el Espíritu Santo te lo va a decir, está mal. Te lo va a decir una vez y te lo va a decir dos y te lo va a decir tres. Y te lo va a decir de tantas maneras porque quiere que no te lo digan las consecuencias, quiere que aprendas a oír su voz. Cuando no oímos la voz del Espíritu Santo, tenemos que oír la voz de las consecuencias. Y después del golpe tenemos que decir, pero si el Señor me lo había advertido, si el Señor me había hablado, qué torpe que fui no haberlo escuchado. Por esto, tener claro esta realidad, que el Espíritu Santo está operando, Él es el que reparte la herencia. Él es el que te entrega la herencia, porque en Cristo lo heredamos todo. En Cristo nos ha sido concedido todo. Y el que nos entrega ese todo de Cristo es el Espíritu Santo. No, quiero cuidarme mucho con que no se me dispare el tiempo, pero fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. Cuando era un miembro del ejecutivo de la institución, llegaba a las oficinas centrales una nota de reclamo por impuestos de un departamento, que nunca lo habíamos tenido. Detrás de las notas de reclamo, la nota de denuncia de los vecinos por todos los males que les causaba, las cañerías que rebalsaban y todo eso. Y entonces, un día de tanto recibir, el secretario le dijo al letrado, por favor investiga de qué se trata esto. Y no estábamos enterados que en el testamento de una señora había quedado ese departamento para la unión de las asambleas de Dios. Éramos los herederos y no estábamos enterados. Entonces se hicieron todas las gestiones para encontrarnos con, y ahí aprendí un término que no me lo olvido nunca, para encontrarnos con la albacea. La albacea es esa persona de confianza del que hizo el testamento, que tiene la facultad de entregar la herencia a quien quedó como heredero. Entonces se hizo el contacto e íbamos al encuentro de la albacea. Y los vecinos venían y nos decían, ahora cuando venga la albacea ustedes la van a tener que escuchar porque ustedes esto y el otro. Y estaban los acusadores ahí. Y llegó un auto de esos autos que, bueno, una limusina. Y bajó el chofer, abrió la puerta de la señora y la señora acomodó su sombrero y sacó sus guantes. No vino a darnos un piña, sino se acercó el secretario y le dijo, bueno, nosotros somos los ejecutivos de la institución, y estaban todos ahí esperando a ver lo que ella nos iba a decir. Pero la señora, cuando vio quiénes éramos, nos saludó con tanto respeto, con un gesto de honor, nos dio la mano a cada uno, con una ternura y con un respeto, y nos dijo, ustedes fueron muy amados por mi tía. Nunca conocí quién era la tía, pero mi tía los quería mucho
Y este departamento, que fue el que ella más cuidó, en la que ella vivió hasta el último día de su vida, ella quiso que se los entregue a ustedes. Y la nube de acusadores que estaban alrededor se empezaron a desaparecer. Empezaron a ir. Porque ahora el trato era entre la albacea y los herederos. ¿Qué quiero ilustrarte con esto? El diablo te va a acusar y te va a acusar, pero cuando el Espíritu Santo trata con vos, Él sabe la herencia que Cristo compró para vos. Él sabe que sos el heredero y el Espíritu Santo no te maltrata. La albacea nos trató con muchísimo respeto, con muchísimo cariño. Dijo ella, yo les quiero trasladar el afecto que mi tía tenía por ustedes. Y en realidad nosotros a la tía no la conocimos, no sabíamos quién era. No supimos nunca cómo ella se relacionó para dejar aquella herencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Espíritu Santo es el que reparte la herencia. Él es el que te va a dar los dones que Cristo compró para vos. La herencia espiritual que Cristo logró para vos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a quien yo le llamo la albacea divina, el administrador de los bienes eternos, lo va a entregar con todo cariño. Te va a recibir con amor. Aunque te haya mandado a avisar 100 veces y nunca te enteraste. Aunque te haya mandado a decir lo que está, porque está en las Escrituras. De tantas maneras, de cuántas maneras el Espíritu de Dios habló de la herencia que el Padre te dejaba, de la herencia que Cristo compró. Y estábamos como nosotros, no estábamos enterados, no estábamos enterados. Pero cuando trata contigo, no trata con un enemigo, trata con el heredero. Y yo creo que Dios te ha andado buscando por tanto tiempo porque Él quiere capacitarte con los dones del Espíritu, con la sabiduría del Espíritu, con la fortaleza del Espíritu. Cuando te encontrás con el Espíritu Santo, Él va a poner esa herencia que Cristo compró para ti. Esto hace el Espíritu Santo. Él nos revela nuestra identidad. Él es el que te dice, vos sos hijo. Él es el que nos perfecciona y no a la ocurrencia. Nos perfecciona en el modelo de Cristo. ¿Y por qué es importante comprender esta realidad? Usted no va a ser formado al modelo de Moisés. Usted no va a ser formado al modelo de Josué. Usted no va a ser formado ni siquiera al modelo de Daniel. Pero grandes hombres de las Escrituras, mi hermano. No, usted va a ser formado al modelo de Cristo. ¿Comprende la diferencia? Admirable todos los personajes de la historia, admirables por las proezas que lograron, por los milagros que administraron. ¿Quién no quisiera ser como Eliseo? ¿Quién no quisiera ser como Eliseo? Pero lo que tiene el Espíritu Santo de Dios para vos no es como Eliseo, es como Cristo. Y Él lo dijo claro, los que creen en mí, mayores obras harán. Mirá la herencia que Jesús describió. Mirá la herencia. Y es el Espíritu Santo que lo que está haciendo ahora el Espíritu Santo, está abriendo tu entendimiento para que comprendas que la herencia que Cristo dejó para ti, no fue lo de Moisés, ni lo de Josué, ni lo de Daniel, ni lo de Abraham. Con todo el ejemplo que nos dejaron, pero el modelo es Cristo. Es Cristo formado en vosotros. Esto es lo que dicen las Escrituras. Entonces, claro, esto que estoy diciendo de pronto no es lo que estamos normalmente acostumbrados a escuchar. Por eso soy un poco celoso de quién predica en este púlpito. Quiero aquí los que hablan de Cristo. Quiero aquí los que nos hablan de Jesús. Porque por años hemos escuchado de otros personajes de las Escrituras. Pero nuestro modelo y el Espíritu Santo hace esto. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo para formarnos en el modelo de Cristo? En Él está la revelación perfecta, allí en las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo opera por lo que está escrito. De allí que hay que regularles las ocurrencias a muchos que creen que tuvo revelación de acá, de allá, y no coincide para nada con las Sagradas Escrituras. Y le quieren enseñar a Dios que yo soy de una generación más nueva. No es que estamos en el tercer milenio. No es que estamos ahora en el otro milenio. Esas cosas que están escritas ahí fue para 2000 años atrás. No. La palabra de Dios está escrita para toda la eternidad.
El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y el Espíritu Santo va a formarnos como Cristo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por esto quiero animarte en algo que digo siempre, mi hermano. Poné tus ojos en las Sagradas Escrituras. Allí está expresado el modelo de Cristo. Ahí está expresado. Desde cuando leemos acerca de Jesús en las profecías, los profetas hicieron descripciones acerca del Señor. Hicieron descripciones muy precisas. Lo describieron con los términos que ellos podían describirlo desde la antigüedad. Y el libro de Hebreos nos dice que es sombra y figura. Es como que trataron de dibujar una caricatura de lo que vendría para preparar a los que lo tenían que esperar, que viéndolo y oyéndolo y viendo sus milagros no lo reconocieron. Desde las profecías, lo que hablaron de él. Pero luego cuando leemos de sus propias enseñanzas, de sus propias palabras, de las cosas que Jesús hizo en su caminar. Y te pediría, por favor, sé muy observador de cómo fue el trato de Jesús con el Padre. Porque en esa línea de perfección, el Padre estaba con él siempre y él siempre estaba con el Padre. Me llama la atención la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro. Va a resucitar a alguien que lleva 4 días. Y las propias hermanas de Lázaro le dicen, ya estamos resignadas. Observe la oración breve que Jesús hace y todavía lo dice, oro a ti, Padre. Yo sé que siempre me oye, pero voy a orar para que se den cuenta de lo que están alrededor. La línea directa de Jesús con el Padre nunca perdió la línea de perfección. Esa es la que el Espíritu Santo está formando en ti. Esa línea de intimidad, de diálogo con Dios el Padre. Entonces, el modelo de Cristo está expresado en las Sagradas Escrituras. Déjame decírtelo, no sigas el Cristo de las películas, el Cristo de Hollywood. No, tampoco sigas el Cristo de la política, porque algunas líneas políticas los tienen, el gran libertador. Y hablan de Cristo como el gran guerrillero. No sigas el modelo místico de las poesías. Algunas han tratado de expresar lo más claro posible, pero Cristo quiere ser conocido por las Sagradas Escrituras. Ahí está el modelo. Y el escritor de las Sagradas Escrituras, si bien utilizó distintas personas para escribirlas, ¿sabes quién es el escritor de la palabra? Es el Espíritu Santo. Entonces, voy a pedirte, lee la Biblia, lee los evangelios, presta atención a lo que dijo Jesús, presta atención a lo que los apóstoles revelaron de Cristo en las epístolas. Estoy contándole a todos porque me metía en el libro de Efesios y no podía salir, porque dije, qué impresionante, allí en el libro de Efesios Pablo está revelando todo lo que Cristo le dio a la iglesia, todo lo que fue concedido, ¿de qué? De lo divino, de lo perfecto, del cielo, dado a la iglesia, dado a los creyentes por la obra de Cristo. Entonces, seguir a Jesús no es el modelo de la ocurrencia. Y yo lo siento así. A mí me gusta así. Yo vi en tal película. Yo escuché a la canción de fulano. No. Puede ser aleatorio todo eso, pero el modelo está en las Sagradas Escrituras. Y Jesús dijo, las Sagradas Escrituras dan testimonio de mí. Y Pablo lo instruye a Timoteo, le dice que has seguido las Sagradas Escrituras, las cuales te van a hacer sabio para la vida eterna. Entonces, mi hermano, no quiero integrar el grupo de los censurones, pero está muy visto que la iglesia, los creyentes en general, no leen la Biblia. Y quisiera que seas uno de los que dé vuelta a esa historia. Que seas uno de los que lee la Biblia, que seas uno de los que miran las Sagradas Escrituras, porque ahí está el modelo de Cristo y va a sucederte algo. Lo que vos estás leyendo, tus ojos están viendo letras, pero tu espíritu va a captar el espíritu que hay en la palabra.
De hecho, ¿cuántos ya vivieron eso? Estaban leyendo un texto, leyendo versículos que lo conocían de memoria, que lo aprendieron de niños, que lo cantaron en los coros, que lo enseñaron 1000 veces, pero estaba leyendo ese versículo y el Espíritu de Dios que escribió esa palabra comenzó a traer adentro tuyo algo muy amplio y abrirte el entendimiento. ¿Qué sucedió? El Espíritu de la palabra comenzó a nutrir tu espíritu. Más que nutrir nuestro intelecto, más que nutrir nuestra memoria, el Espíritu Santo comenzó a nutrir nuestro espíritu. ¿Sabes por qué lo hace? Porque Él sabe que sos el heredero. Cuando alguien que no es heredero, porque no le entregó su vida a Cristo, se mete en las Sagradas Escrituras, va a sacar perfectas historias para contar. Hasta puede escribir libretos de obras de teatro. Hasta puede hacer el escrito para que algún productor haga una película. Pero cuando un heredero se mete con la palabra, trata con la albacea le empieza a entregar los tesoros. Cuando tratás con el Espíritu Santo va a empezar a entregarte los tesoros de la palabra. Por eso se han dado cuenta algunos de ustedes que por ahí el pastor se vuelve loco con un versículo. Y está semanas y semanas y no puedo dejar de predicarlo, porque ese versículo me trajo iluminación de la verdad divina, gloriosa que está ahí, lo eterno, lo perfecto del cielo, se me reflejó a través de esa porción de la palabra. Entonces quiero animarte, poné tus ojos en lo que Jesús dijo, poné tus ojos en lo que Jesús hizo, poné tus ojos en lo que Jesús enseñó, poné tus ojos en lo que los apóstoles escribieron de Cristo. A veces lo hago. Tengo la bendición de que mi Biblia, que la heredé del pastor Coronel, y estos días se lo decía a sus hijos, yo tengo la Biblia que me dejó de herencia tu papá, esta grandota, y tiene las palabras de Jesús en rojo. Y a veces simplemente recorro el Evangelio leyendo solo lo que Jesús dijo. ¿Y querés que te diga? Me impacta dentro. Es la palabra de Jesús. Entonces, en estas verdades que reconocer, primero que el Padre es perfecto. ¿Lo decís conmigo? Dios es perfecto. Lo segundo, nosotros somos imperfectos. Tenemos que reconocer esto. Por esto no juzguemos demasiado a los demás porque están tan mal parados como nosotros. En tercer lugar, tengo que reconocer al Espíritu Santo como Dios mismo, como agente divino para hacerme conocer lo que estoy heredando. En cuarto lugar, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. El creyente no anda por el sentimiento, por el sueño que anda volando por aquí y por allá. El creyente se para en el fundamento de las Escrituras. Y nunca se te ocurra creer que la Biblia es un libro viejo, porque está muy claro, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Es más actual que los noticieros de los meses que vienen. Lo que está descrito en las Escrituras es una descripción cierta, perfecta. Y como último lugar, quiero reconocer el modelo absoluto del Señor. Y vamos a llevarlo al campo práctico. El modelo absoluto del Señor. Primero, que el Padre es perfecto, no tiene nada que aprender ni corregirle. Nosotros somos imperfectos y tenemos todo que aprender. Vamos a reconocer al Espíritu Santo, que es el que nos revela las glorias del cielo y las verdades divinas. Vamos a reconocer a las Escrituras que nos conducen en el mundo en el que vivimos. Vamos a reconocer el modelo absoluto de Cristo. ¿En qué? En su vínculo con el Padre. Yo te animo a esto que te decía recién. Detenete a leer lo que Jesús enseñó y su trato con el Padre. De hecho, cuando enseñó a los discípulos a orar, lo primero que les enseñó es reconozcan Padre nuestro. Y cuando estaba diciendo estás en los cielos, no se estaba refiriendo a lejanía, estaba dando el concepto de perfección. El Padre perfecto. Entonces, vamos a encontrar el trato de Jesús con el Padre, porque sabes hacia dónde te lleva el Espíritu Santo, a que trates con el Padre de la misma manera. En el modelo de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en el modelo de Cristo su amor por las personas, su amor por la gente. Él no se olvidó del prójimo. Encima instala
planta un concepto muy fuerte, porque el que ames a tu prójimo como a ti mismo no estaba mal, pero Jesús lo redimensiona e instala un principio más elevado. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Pah! Así que si yo te amo como me amo a mí mismo, a veces no me amo, quiere decir que a veces no te amo. Pero cuando te amo como Cristo nos amó, es un amor que nunca caduca, es un amor que nunca se apaga. Y en Jesús vamos a ver su trato con las personas, su amor por las personas y en su combate con las tinieblas. 3 cosas básicas que vas a ver en el modelo de Cristo: su vínculo con el Padre, su trato con la gente y su combate con las tinieblas. Vas a ver que nunca le toleró nada al diablo, vas a ver que lo enfrentó, vas a ver que le desenmascaró sus artimañas. Vas a ver que Jesús siempre enfrentó a las tinieblas. Entonces, en el modelo de Cristo, ¿qué va a pasar? Pobre diablo. Cuando un creyente empieza a desarrollar su vida en el modelo de Cristo, las tinieblas tienen un problema con ese creyente. Pero el ámbito que lo rodea está bendecido por ese creyente, porque los vas a amar como los amó Jesús. El abrazo de una persona llena del amor del Señor es sanador. Es sanador, más allá de que la ciencia ha descubierto el proceso de la oxitocina, la adrenalina y cuántas inas más, pero cuánto hay de todo eso en ese trato de cariño de alguien que te ama con el amor del Señor. Hay remedio, hay remedio. Y justamente estos días en la convención estábamos pasando, estaban muchos pastores, había 2 de ellos que estaban charlando y uno me agarra del brazo y le dice al otro: este me salvó la vida. Y entonces le cuenta, claro, fue una ocasión que fuimos a Córdoba, a La Falda, donde teníamos la convención, y este hermano estaba a cargo de muchos detalles de los preparativos. Lo habían maltratado, había pasado muy mal momento, estaba sacado, estaba con la presión por allá arriba. Y él quería contarme lo que le pasó y me di cuenta que no me podía, tenía tanta bronca que no me podía contar. Estaba desesperado, así que lo único que hice, lo abracé y oré con él. Y después que lo solté, se fue a un lugar y lloró como una criatura. Lloró y su presión se estabilizó, se reguló, se normalizó. Y cuando me ve me dice: este es que me salvó la vida. Porque en ese abrazo no es un gesto social de cariño. Cristo está obrando a través tuyo. Y nos vemos y nos reímos porque estaba no que echaba chispas, llamaradas echaba. Y qué bueno que alguien con el amor del Señor te abrace. Entonces, en el modelo de Cristo, admiro cómo Él trataba con el Padre. Preste atención a eso, el diálogo que había entre Jesús y el Padre. En el modelo de Cristo voy a amar a mis semejantes. El modelo de Cristo no te aleja de tus semejantes. El modelo de Cristo hace que ames a tus semejantes. Y el modelo de Cristo hace que combatas contra las tinieblas. Por esto el Espíritu Santo nos transforma al modelo de Cristo. Amén. El Padre y su Hijo siempre son perfectos. Los que estamos en proceso somos nosotros. Nosotros estamos en ese proceso de cambio. Pero ¿cuántos ya empezaron a darse cuenta que lo que dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y fíjate qué palabra usa, le dio potestad de hijo. La potestad es la facultad representativa. Ser facultado por el Espíritu Santo con esa facultad representativa, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? No les dio un sentimiento, una emoción. ¡Ay, qué lindo! No, les dio, diga conmigo, potestad. ¿Qué? Potestad. Esa facultad representativa. Por eso es importante que conozcas a Dios, porque lo tenés que representar en esta tierra, porque lo estás representando a donde vas. Y hermanos, esta palabra
que está presentada lo más sencillo posible. Necesitamos escucharla una vez y otra vez, una vez y otra vez. Por eso te recomiendo, volvé al video, volvé a la grabación, volvéla a escuchar. Yo mismo vengo los días de semana para escuchar cuando los hermanos están predicando el mismo mensaje, porque me edifica ver a los hermanos predicando, y me edifica porque cuando ellos están predicando el Espíritu les da detalles que de pronto yo no los tomé en cuenta y está saliendo por la boca de mis hermanos. Me edifica. Te pido por favor, mi hermano, centra tus ojos en Cristo. No te dejes distraer por nadie. Es normal que los creyentes se apagan, se distraen, se enfrían por alguien que se equivocó. Yo te pregunto, ¿viste a Dios que se equivoque alguna vez? ¿Viste a Jesús que se equivoque alguna vez? ¿Viste al Espíritu Santo que se equivocó alguna vez? Jamás. Por eso te digo, poné tus ojos en el Padre. Poné tus ojos en Cristo, poné tus ojos en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios opera en nosotros. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para entregarme en tus manos. Hoy Argentina está viviendo este proceso tan comprometido, donde cada ciudadano tiene que dar su opinión, pero los que estamos parados en Cristo hemos aprendido esto. Nuestra confianza no está en el que se siente en el sillón de Rivadavia, nuestra confianza está en el que está en el trono de la majestad, en el Dios perfecto, en el Dios creador del cielo y de la tierra, en tu Padre. ¡Oh! El que el Espíritu Santo nos revela. Vamos a estar en pie y adorar al Señor y entregarnos en su mano y decirle, Señor, transforma mi vida. Y me comprometo desde hoy a mirar las Escrituras, a leer tu palabra, a detenerme ante tantos detalles que me abren el entendimiento acerca de cómo Jesús operó, cómo Jesús enseñó, cómo Jesús caminó. Abre nuestro entendimiento, Espíritu de Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Yo quiero verte, quiero conocer tu majestad, tu gloria y ser transformado de gloria en gloria, como tu palabra lo dice, de poder en poder. Quiero ser transformado, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, más y más, más y más.